Democrático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825. Estamos. Bueno, ¿qué tal nuevamente? Y lógicamente tenemos que tratar el tema jubilaciones, prestaciones sociales, porque, bueno, todo lo que tiene que ver con el cambio de la fórmula, y no solamente el cambio de la fórmula, el resto de los artículos que ya tienen dictamen de la Comisión de Presupuesto y de Previsión del Senado, bueno, hay muchos artículos que no están bien desde el punto de vista técnico y tampoco del punto de vista legal. Nos pareció muy pertinente, lógicamente, tratar este tema con alguien que conoce muy a fondo porque es el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, a quien le agradecemos esta presencia aquí. Y bueno, lo primero es lo siguiente, la Defensoría de la Tercera Edad, de la cual Semino es titular, sacó un análisis de cuánto gastaría o debería gastar un jubilado o un adulto mayor para poder llegar razonablemente bien hasta fin de mes. Y ese valor de la canasta le dio 17.523 pesos. ¿Es así, Semino? Es así, en la última medición es un cálculo que venimos haciendo semestralmente y hace una década. Por lo cual tenemos algún seguimiento en la evolución de precios y su relación con los saberes en general mínimos, que son los que perciben la mayoría de los jubilados del sistema. El primer dato significativo es que 17.500 respecto a, que aclaro, contiene gastos de vivienda esta canasta, a 7.246 precios. Es lógico que tenga gasto de vivienda porque o alquila o paga expensas en un departamento. Así es, tomamos tres hipótesis en vivienda. Es alquiler, como se señalaba, lo que es pensión, que en las grandes ciudades se da mucho y son muy caras, y el mantenimiento de un inmueble propio. Y luego cuestiones muy básicas, es decir, cuando es sorprendente lo elemental de esta canasta y llegar a los 17.000, y cuando uno lo compara con esos 7.200, tal cual decía, hay un abismo de por medio. Sí. Es más del doble. Exactamente. E Ismael, lo significativo, porque a veces se insiste, bueno, están peor este año, el año pasado. En realidad, en términos históricos, por lo menos en la década que hacemos la canasta, que toman las administraciones diversas que tuvo el país, nunca el jubilado llegó a cubrir el 40% de sus necesidades. Inclusive esto nos remite a la preocupación de que muchas de las cosas que se están discutiendo, tal cual se señalaban, tienen poco que ver con este problema de fondo. Es decir, claro. Tal vez... Al revés, están queriendo inclusive achicar más empeorar, con el cambio de fórmula, empeoraría la situación. Claro. Yo a veces tengo la sensación, digo simbólicamente, que es una discusión como si tuviéramos a alguien cuero en la Antártida y discutimos si le ponemos una camiseta o dos, ¿no? El resultado es muerte, ¿no? Sí, pero acá en este caso quizás si tiene dos camisetas le queremos sacar una. Claro, exactamente. Es decir, es muy patológico inclusive la discusión en sí mismo, ¿no? Ahora, esto ya tiene prácticamente, yo calculo que el jueves lo va a votar el Senado, porque están el dictamen de la comisión y aparte está la presión política de los gobernadores que aparentemente cerraron este paquete y dejaron a los jubilados pagando este paquete. ¿Es así esto? Yo creo ¿Cuál es el perjuicio que tiene el cambio de la fórmula tal cual saldría ahora con este nuevo índice 70% inflación, 30% evolución de salario? Sí, yo creo que se vuelve a una práctica reiterada en Argentina. Quienes tenemos algunos años lo sabemos porque apelaron distintos gobiernos al recurso de la Seguridad Social. Acá se van a ir 100.000 millones de la Seguridad Social, más allá de los tecnicismos, de lo que se explique, de lo que se diga discursivamente, por lo cual
es plata de menos que le va a llegar a los jubilados. El cambio de fórmula en sí mismo no quiere decir que la que rige hasta ahora haya sido espectacular, como algunos también profesan, ¿eh? Es decir, hubo años que los jubilados estuvieron algunos puntos sobre la inflación y otros que perdieron bastante, tipo 2014 y 2016, también en dos administraciones distintas del país. Pero evidentemente, por los cálculos y en esto haciendo escenarios, no tenemos los valores que se van a tomar específicamente, pero va a estar alrededor de un 50% de lo que debiera reajustarse conforme la actual Claro, porque se fórmula. está hablando de que en marzo le debería corresponder el 12% a los jubilados y en cambio va a ir un 5,7%. Exactamente. Que sería más o menos esto de que vos señalás justamente la mitad del aumento. La mitad. Y tal cual, inclusive lo recordabas vos, el tema de la aplicación, se puede dar hasta la aplicación de retroactividad a la ley, que digamos es otra iatrogenia jurídica manifiesta, ¿no? Claro, porque hay muchos que dicen lo siguiente, bueno, si vos cambiás la fórmula, hacia adelante, pero no me la estés cambiando hacia atrás. Exactamente. Porque al momento que se puede llegar a sancionar esta ley ya va a haber transcurrido el segundo semestre y me tendrían que dar ese segundo semestre. Esto es lo que se estarían, como se dice, comiendo. Ahorrando, ¿no? ahorrando. Vos decís ahorrando. Ahorrando en el engorde. Yo digo comiendo. Lo que pasa es que acá hubo algo que no tiene que ver con la seguridad social. Se hizo un acuerdo para compensar el agujero fiscal que van a tener las provincias y dijeron dónde sacamos la plata del sector más seguro, dónde está, dónde es fresca. ¿Y quiénes son? Un sector que tiene baja capacidad de reclamo y son los jubilados. Por lo cual estamos ante una lógica absolutamente perversa. Bajo digamos, pelea de reclamo, pero pasa lo siguiente. El jubilado de hoy fue un trabajador. La CGT debería tomar a su cargo también, así como, porque defiende a un trabajador activo, pero el jubilado fue en su momento un trabajador activo que le corresponde tener el mismo nivel de vida en la etapa pasiva que tenía en la etapa activa. Sin lugar a dudas, y creo que esta es la clave, es decir, el haber del jubilado tiene que ser sustituto del sueldo del trabajador activo, hoy no llega al 40-50%, por lo cual ahí tenemos el problema nuclear de nuestra seguridad social y esto es por donde debiera empezar a analizarse cuando el presidente de la Nación augura una reforma estructural de la seguridad social. Yo dije, bueno, va a ir sobre esto, es decir, tenemos 4 millones de jubilados pensionados que se están muriendo de hambre. Tenemos, en términos de la financiación, una financiación absolutamente insuficiente, 34% de trabajo en negro, impuestos al consumo que financian a la seguridad social, las rentas que aportan cero. Digo, bueno, esto es lo que hay que debatir. Ahora, Semino, la ANSES tiene un fondo. Ese fondo se calcula que está en el orden de los 1 billón de pesos. El billón con B lo estamos diciendo, ¿no? Ahora, de ahí sale plata para dar créditos, para distintas cosas. Que uno puede decir, bueno, es correcto que haya crédito para vivienda, nadie está en discusión. Ahora, ¿ANSES no debería primero con ese fondo atender a los jubilados? Exactamente esto es lo que planteamos. Es decir, acá tenemos que trabajar sobre la emergencia y sobre el futuro. La emergencia, ese es un fondo anticíclico cuando hubiere crisis en el sistema, hoy la hay, porque los jubilados no pueden comer. Entonces, eso debiera tener como primer destino equilibrar, por otra parte, lo que recibe el jubilado. El bolsillo del jubilado es el lugar más seguro para el sistema. Lo gasta en el mercado interno, no va a Miami, genera impuestos, genera trabajo. Eso es salir de un círculo vicioso, pasar a un círculo virtuoso. Estas otras medidas es hacer un Frankenstein que después no admita ningún tipo de reforma estructural, por lo cual contradicen su propia ley de reparación histórica y contradicen lo que dijo el presidente de la Nación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tema de los juicios? Porque el ANSES está apelando a la Corte fallos de segunda instancia, cuando había dicho, si es segunda instancia, cerramos el caso, se paga y no vamos más a la Corte. Y sin embargo, están yendo de vuelta a la Corte. Efectivamente, fue una gran regresión, un gran retroceso esto, porque ya era casi abusivo seguir apelando a la Cámara
respecto a cuestiones que ya la Corte había tomado posición. Sin embargo, ahora, por el tema de los índices aplicar en la liquidación, un juicio que duró 10 años, lo extienden sin tiempo, porque la Corte no tiene tiempo para expedirse. Nosotros nos presentamos, hicimos por lo menos una apelación desde el punto de vista declarativo para que se aplique el mejor de los índices. Porque dicen, no, el IXBI y el RIPTE, y bueno, el que más favorezca a el más débil de la ecuación, que es el jubilado, que es indubio pro operario en derecho laboral, indubio pro reo en derecho penal. Pero de todas maneras, aún así, si se modifica, no debería modificarse Siempre hacia el futuro. hacia el futuro. O sea, que el que ya inició el juicio Así es. lo hizo sobre la base de los índices que estaba en ese momento. Así es. Si después aparecen nuevos índices, al margen de la discusión, y se aprueban nuevos índices, bueno, corre para adelante, no puede estar corriendo para atrás, porque yo, si soy un jubilado que hice un juicio, en el momento que hice el juicio estaban los índices Así y es. yo contraté un abogado, logré quizás fallo de primera instancia, estoy con un fallo de segunda instancia, llegué hasta ese lugar y ahora viene y me dicen, pero aplicamos otros índices. Es decir, es cambiar las reglas de juego en la mitad del partido. Inclusive índices que por omisión eran homologados por la propia Corte, porque la Corte nunca se manifestó en contra de esto. De esos índices. Y siempre habló inclusive de, con bastante demora en muchos casos, pero habló de que el haber del jubilado tenga que ver con el haber del trabajador. Que guarde una proporción. Claro. Y si se invierte, si se cambian esos índices en la liquidación final, se está rompiendo también ese principio doctrinario de la propia Corte. Así que yo creo que en cualquier caso, y es probable que la Corte se expida en este sentido, debiera hacerlo, porque incluso, ¿No habrá ahí alguna presión política del gobierno a la Corte para que modifique su criterio? Y bueno, esto siempre en Argentina es factible, esperemos que no. Se habla de la independencia de la justicia y demás, esperemos que no. Y por otra parte, no podemos seguir ahorrando, entre comillas, porque al Estado siempre le sale más caro, sobre deudas que se le tienen con los jubilados y que la generó el propio Estado. Ya tenemos que se le aplican ganancias sobre los retroactivos, es decir, hay una cantidad de injusticias monumentales. Bueno, evitemos una más, ¿no? Algo más se vino porque tenemos que ir cerrando. Insisto con la necesidad de discutir el problema nuclear. Los jubilados en Argentina se mueren de hambre. Y el Estado gasta para asistirlos 5, 6, 7 veces más con programas ineficientes, ineficaces, muchos de ellos, para mantenerlos en una línea de dependencia, de sufrimiento y sin la autovalía que requiere cualquier trabajador que dejó la actividad. Semino, muchas gracias por compartir este diálogo. Bueno, la palabra del defensor de la tercera edad creo que es contundente y esperemos que se escuchen estas palabras, sobre todo ahora que lo tiene que tratar el Senado y lo tiene que tratar la Cámara de Diputados. Cuidado con lo que van a votar. Algunos inclusive ni siquiera leen lo que están votando. Fue este mamarracho de la comisión del Senado que, ahora dicen que lo van a rectificar directamente en el recinto. Firmaron algo que estaba en contradicción, un artículo estaba en contradicción con el anterior, con lo cual ni siquiera están leyendo lo que están firmando. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825.